El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. El pasado lunes comenzaba la huelga del personal interino y temporal de la Comunidad Autónoma Canaria. Esta situación de interinidad afecta a unos 4.000 trabajadores y trabajadoras en Canarias. Queremos conocer sus reivindicaciones y para ello vamos a hablar con Miguel Quintero. Él es portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias. Señor Quintero, muy buenos días. Hola, buenos días. Con el fin de que la audiencia conozca detalladamente la situación, cuéntenos, ¿cuáles son los motivos que les impulsan a la huelga? Bueno, los motivos que obligan al personal de Administración General de la Comunidad Autónoma, estos 4.000 trabajadores de los que hablamos que están en peligro por estas ofertas públicas de empleo que pretende sacar el Gobierno de Canarias sin respetar la doctrina y la legislación europea, estos 4.000 trabajadores son solo la punta del iceberg. Es decir, y no son el total. El total de trabajadores afectados por esta situación, que es de abuso de temporalidad, y ahora entraré a explicar lo que es el abuso de temporalidad, el total son 26.000 trabajadores dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se pueden extender a una cifra de 50.000 trabajadores en el resto de Canarias, porque esto afecta también a todos los empleados públicos, empleados y empleadas públicas del resto de administraciones. Estamos hablando de administraciones locales, cabildos y universidades canarias. Así que el problema es mucho más. Nosotros somos la punta del iceberg. Ahora mismo estamos amenazados por una situación nosotros lo llamamos OPEs hostiles, porque no tienen en cuenta la situación real ni del ordenamiento jurídico ni la situación social de los trabajadores afectados, pues los 2.000 médicos especialistas, más los casi 4.000 empleados de Administración General, pues la situación afecta en principio a estos trabajadores, pero luego vendrán muchos más trabajadores. Nos acaba de decir hace un momento que no se está respetando la legislación europea. Cuéntenos, ¿en qué sentido no se está respetando? Sí, verá, el abuso de temporalidad se produce cuando se produce en los ámbitos públicos y privados, porque cuando excede un tiempo de contratación al trabajador no se hace fijo, no se le da un horizonte de fijeza y de estabilidad en el empleo. Ese límite, en el caso de los trabajadores sujetos a la regulación laboral ordinaria, en el ámbito privado es de 2 años y en el ámbito de las administraciones públicas 3 años. Es decir, cuando la administración pública tiene a un trabajador o trabajadora durante más de 3 años, y entendiendo en sentido amplio lo de trabajador funcionario, estatutario o contratado laboral, si lo tiene más allá de 3 años, tiene que promover el proceso para que eso no pase de 3 años. Entonces tiene que estar obligado a convocar oposiciones cada 3 años y racionalizar su servicio cada 3 años, de tal forma que no se exceda ese límite nunca. Durante los últimos 25 años eso no se ha hecho con el personal de Administración General de la Comunidad Autónoma, con el personal laboral, por ejemplo. Entonces se ha creado esta bolsa que durante 25 años, como no se han hecho las cosas como se tienen que hacer, ha habido mala praxis en la contratación, la temporalidad ha crecido a esos límites. ¿Qué pasa? Que en la empresa privada eso se sanciona, es decir, la propia administración sanciona al empleador privado, igual autónomo, cuando tiene un trabajador en fraude de ley, más allá de los 2 años contratados sin darle fijeza. Por tanto, hay un contrasentido, porque si la empresa privada es sancionada pero la administración pública incumple la propia ley, resulta paradójico. Claro, por eso nosotros nos autodenominamos trabajadores en fraude. Precisamente ese es el quid de la cuestión. Entonces, claro, Europa prohíbe eso taxativamente. Europa prohíbe y amenaza con sancionar al Estado español y a la Administración española si no reducen su tasa de temporalidad. El problema es que la temporalidad no es un número, no es una tasa. Somos personas las que la sufrimos. O sea, quien está en abuso de temporalidad es el trabajador y la trabajadora. Y lo que pretende hacer la Administración es desentenderse de las personas y atender solo a los números. Entonces, ha diseñado procesos de oposiciones, ellos lo llaman ofertas públicas de empleo, para nosotros son de estabilización, dicen ellos, porque se acogen a un marco, a un acuerdo estatal del año 2017, del ministro del PP Montoro con los principales sindicatos estatales, pero que ese acuerdo para hacer esos procesos de estabilización desde el 2017 a día de hoy, lo que ha resultado es en múltiples y masivos despidos en todas las administraciones españolas. De hecho, se está hablando de que de ser 800.000 trabajadores en esta situación en toda España, estamos pasando a ser 600.000 porque se han estado cargando a miles de empleados públicos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el año pasado, el 2020, el 19 de marzo del 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que decía que esos procesos del 2017, que son los que quiere poner en marcha ahora el Gobierno de Canarias, no son
la herramienta adecuada para este resultado de estabilización o para acabar con el abuso, porque precisamente lo que hacen es justo lo contrario, desestabilizar el empleo. Así que lo que hacen es causar despidos. Y de esos despidos se desentiende por completo la administración. Quiero decir que cuando un trabajador público está en una situación de abuso y la administración le pone un proceso selectivo y no lo supera y le echa a la calle, no tiene ni derecho a la indemnización. Entonces, claro, es un despido libre y gratuito que también está prohibido. Y Europa lo que ha dicho es que ese no es la forma de hacerlo. Pues eso precisamente que dice Europa, que no es la forma de hacerlo, es lo que hace el gobierno de Canarias ahora. Usted nos dice que este tema, desde luego, no es nuevo. Usted nos hablaba hace un momento que a lo largo de los últimos 25 años incluso se han sucedido este tipo de situaciones. Esto provoca que algunas personas lleven prestando servicios 15 o 20 años en situación de interinidad. ¿El gobierno simplemente se excusa en el acuerdo firmado en 2017 con algunos sindicatos o ven ustedes que hay movimientos de otro tipo? No, el gobierno simplemente pone en marcha los procedimientos del 2017. El gobierno se acoge a ese acuerdo del 2017, que como he dicho está invalidado por la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, y no plantea otro tipo de legalidad. Es decir, cuando el gobierno habla de legalidad, se olvida que la legalidad y el ordenamiento jurídico también está integrado por las directivas eurocomunitarias y por la jurisprudencia de la Unión Europea. Entonces, el gobierno hace una interpretación completamente interesada, no sabemos por qué, porque eso ya es entrar en el terreno de la especulación política, de la legalidad a favor de unos intereses que desconocemos. ¿Por qué al gobierno le interesa hacer eso? La verdad es que lo desconocemos, pero va a causar un daño mayúsculo, va a causar despido, va a causar indemnizaciones, va a causar... Porque además esa sentencia obliga, lo que antes no obligaba el ordenamiento jurídico español a indemnizar al trabajador, esa sentencia sí dice que el trabajador público que no consolide su empleo, ese tiene que ser indemnizado. Lo cual significa que si la administración camina por aquí, a los despidos los tendrá que indemnizar, con lo cual gastará dinero público de una forma completamente superflua. Respecto al tiempo, la media son 20 años. Es decir, el trabajador público en abuso de temporalidad. En la administración canaria, la media es de 20 años. ¿La media? La media es de 20 años, claro, eso es lo que es de escándalo. Y 2/3 son mujeres. O sea, este problema tiene una dimensión puramente jurídica, que la hemos tocado por encima, pero tiene una dimensión social tremendamente dramática. Estamos hablando de 50.000 familias canarias, de trabajadores que llevan una media de 20 años trabajando en la administración pública, de trabajadores exquisitamente formados. Fíjese usted, el ejemplo más claro lo tienen los médicos especialistas. Es que el 70% de los médicos especialistas de todos los hospitales canarios están en esta situación. Médicos especialistas que llevan 20 años, siendo algunas auténticas eminencias en sus especialidades. Lógicamente, si llevan, me va a permitir que le interrumpa, si llevan 20 años, desarrollan su función pues de manera bastante solvente. Pero es que le quiero preguntar por un tema, porque a priori pueden haber personas a las que le pueda llamar la atención el hecho de que se puede acceder a un empleo público con carácter fijo sin pasar por una oposición. Ustedes defienden que existen soluciones legales. ¿Por dónde podrían pasar esas soluciones? Bueno, vamos a ver, es que la respuesta a esa pregunta es que sí que pasamos procesos selectivos. Yo personalmente llevo 20 años en la administración, soy especialista en una materia muy concreta y entré por concurso oposición. Es que el 70% ya ha pasado concurso oposición y cuando no se dio el concurso oposición debido, fueron los tribunales de lo social los que dijeron que esos trabajadores tienen derecho a trabajar en la administración. Quiero decir, los tribunales declararon a estos trabajadores indefinidos en la administración, pero esa indefinición se ha alargado en abuso de temporalidad. Significa esto que todos tenemos demostrado el mérito y la capacidad, que es la respuesta a la primera parte de su pregunta. Pero en cuanto al acceso a la administración, nosotros ya accedimos. No estamos dentro de la administración por la cara como algunos van a pensar o querer hacer pensar, porque yo he oído a algún responsable político decir en voz alta que queremos entrar en la administración por la cara. No, caballero. Es que por eso le pregunto. Claro, ya hemos pasado concursos de oposiciones, todos hemos pasado, la gran mayoría, entre el 70 y el 80% han pasado procesos selectivos, algún tipo de proceso selectivo. ¿Qué tipo de proceso selectivo? El que la administración improvisó en su momento. Es que esto pasa porque en los últimos 25 años la administración ha improvisado sus necesidades de recursos humanos. En lugar de organizarlo, como dice la ley, en convocatorias anuales que permitan saber qué plazas tienen para no cometer la infracción de abuso de temporalidad, no lo ha hecho así. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, entra en vigor la ley de dependencia. Entra en vigor la ley de dependencia y las administraciones no tienen personal para atender a la dependencia. ¿Qué hacen? En 3 meses se sacan una convocatoria express, la pasan por el Servicio Canario de Empleo o la publican con urgencia y por urgencia y necesidad contratan a 100 técnicos para dependencia.
¿vale? Pero es que han pasado 10 años y esos 10 técnicos para dependencia no les has estabilizado su empleo, pero sí que entraron por procedimiento selectivo. La administración tiende a confundir a la opinión pública interesadamente cuando alguien dice, hay que tener desfachatez para decir que nosotros hemos entrado a la administración por la cara, porque eso iría en contra del gestor político que lo haya hecho, porque eso sería una clara prevaricación. No, todos hemos salvaguardado principios de igualdad, mérito y capacidad, y por eso estamos en la administración pública. Querer volvernos a hacer pasar por una oposición es castigarnos a nosotros, y es castigar al ciudadano porque se va a gastar dinero para esos procedimientos selectivos. Y se va a gastar dinero si esos procedimientos selectivos no tienen el resultado de estabilización. ¿Qué proponemos nosotros? Soluciones mucho más sencillas. Oiga, está usted en el Gobierno de Canarias, por ejemplo, en el ámbito canario, en el trámite de un proyecto de ley de la función pública. Estudie con nosotros, incluye una disposición transitoria que dé solución a un problema excepcional que ustedes han creado. Los gestores políticos de los últimos 25 años han creado este problema. Aquí no ha habido un procedimiento de estabilización desde el año 97. Desde el año 97 fue el último procedimiento de consolidación para consolidar a todas aquellas generaciones de trabajadores anteriores en los años 90 y 80 que estaban en la misma situación que ahora. Han pasado 25 años y no han hecho nada. En principio, señor Quintero, la huelga va a incluir paros, si no me equivoco, 2 días a la semana y va a ser indefinida, aunque está programada hasta marzo, digamos que los días que los días que van a parar. Sí, técnicamente es así. La huelga está declarada indefinida, los paros son programados porque evidentemente no queremos lesionar los derechos de la ciudadanía a tener servicios públicos, los paros son programados y creemos que con paros programados la administración se dará cuenta de la importancia que tienen los servicios que prestamos los trabajadores que estamos en esta situación. Eso sí, desde luego, si la administración no se sienta a negociar, si no se aviene a incluir en su consideración jurídica todos aquellos elementos que nosotros aportamos y que no aportamos arbitrariamente, sino como resultado de especialistas, de dictámenes hechos por especialistas, entonces el conflicto se va a complicar. Y además, le anticipo, no solo se va a complicar en Canarias, se va a complicar en el resto del Estado, porque esta situación afecta a 800.000 trabajadores. No sabemos exactamente porque el Estado dice ahora que son 660.000 trabajadores. Pues en esa horquilla, entre 600 y 800.000 trabajadores, están en esa situación en toda España. Y esta huelga se va a extender. Hoy, sí, dígame. Le iba a decir que el lunes se inició la huelga y es que le tengo que preguntar porque llamó muchísimo la atención la diferente lectura que hicieron tanto el gobierno como los sindicatos del seguimiento de la misma. Desde los trabajadores se afirmaba que ha tenido un seguimiento notable, masivo, del 90% y el gobierno afirmaba que no había llegado ni al 4%. La diferencia es abismal. Abismal, por supuesto, claro, abismal, pero pues, claro, quien ofrece las cifras es una parte del conflicto, no es un observador independiente. La metodología utilizada por la administración para hacer ese conteo es bastante tendenciosa. Es decir, tienen una metodología, primero que nosotros no conocemos los mecanismos técnicos, pero sí especulamos sobre ellos porque los conocemos como trabajadores, es decir, tienen un mecanismo de control de horario y el trabajador que en el conteo de 24 horas ha fichado huelga, ese trabajador computa como huelga, pero es que esa no es la única forma de demostrar que has ido a la huelga. Hay otra forma, si tú no acudes a tu centro de trabajo en posterior a las 24 horas, el gestor de tu control horario lo puede decir 3 o 4 días después, así que además hasta 3 o 4 días después no se puede saber cuántas personas han ido a huelga. De todas formas, es absurda la cifra que da la administración y contradictoria en sí misma, porque la función pública dice que el 3% ha ido a la huelga del personal convocado y la Consejería de Educación dice que el 28% de su consejería ha ido a la huelga, con lo cual ya me dirán que desfase cuando la mayor parte del personal afectado en esta huelga es de la Consejería de Educación. Y por otro lado dice que 200 y pico personas fueron a la huelga, pero señores, si es que había en las calles más de 500 personas en Tenerife y en Las Palmas, es decir, es que es absurdo esa cifra, y le voy a decir, la huelga ha sido seguida también en las Islas Menores de forma masiva y no se ha salido a la calle, con lo cual solamente una comprobación de un observador imparcial se da cuenta de que es una información tendenciosa. El gobierno, por su parte, argumenta que tienen la mano tendida para la negociación. ¿Sienten ustedes esa predisposición al diálogo? No, para nada. La mano tendida es decirnos a nosotros que nos acojamos al proceso del 2017, al marco, al diseño de los planes de estabilización del ministro Montoro del año 2016, igual es, desde un punto de vista político es hasta paradójico, porque es un gobierno socialista el que sigue una política del Partido Popular en el año 2017. Pero es que, señores, es que el Tribunal de Justicia ha dicho en el 2020 que eso no es legal,
Entonces, claro, nos están haciendo una oferta basada en una legalidad en la que nosotros no podemos transigir. Ese es un punto irreductible para nosotros. Las OPE no pueden ser lo que ellos llaman ofertas públicas de empleo, de consolidación, estabilización, no pueden ser en esos términos, porque están taxativamente invalidadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, una demostración perfectamente clara de la falta de voluntad del Gobierno para resolver este problema. El Parlamento de Canarias, el 2 de diciembre, exhortó al Gobierno, pidió al Gobierno, en unos términos muy precisos y muy concretos, que se sentara a dialogar con los afectados y buscar una solución con unos términos muy concretos, que eran aceptar lo que había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la directiva eurocomunitaria que regula la cuestión. El Gobierno lo ignora por completo, ignora el mandato del Parlamento, y ese mandato también fue firmado o ratificado de forma rotunda por todos los grupos parlamentarios, incluyendo el Grupo Socialista. Es decir, no solo no nos hace caso a nosotros, sino que tampoco hace caso a la normativa europea y tampoco hace caso al Parlamento Canario. Ahora que usted hace referencia al Grupo Socialista, uno de los socios de gobierno, en concreto Unidas Podemos, apoya las reivindicaciones de los trabajadores. ¿Qué supone para ustedes este apoyo? Pues supone un reconocimiento de la lógica y de lo que es justo. Es decir, nosotros no estaríamos en esta situación si no estuviéramos del todo convencidos de que estamos en la defensa de lo que es justo desde el punto de vista social y con la legislación y con la interpretación jurídica adecuada para que se le dé salida. Además, estamos en defensa de los intereses de los ciudadanos. Lo que pretende hacer el gobierno socialista de Canarias causará daño a los servicios públicos por pérdida de capital humano, pero además es que causará un gasto superfluo. Es decir, están hablando de coger a lo mejor 20 o 25 categorías profesionales y crear tribunales para convalidar un acto que es el de igualdad, mérito y capacidad, que ya está convalidado, que ya se puede reconocer y se puede convalidar administrativamente. Hoy presentamos en las delegaciones de gobierno de 40 ciudades de España una propuesta muy concreta, muy cerrada jurídicamente, elaborada por la Plataforma Estatal de Trabajadores de Empleados Públicos, en la que le explicamos y le damos una solución alternativa bien cerrada jurídicamente sobre cómo se puede hacer esa convalidación. Es decir, cuando un servicio de inspección de la Administración que se tiene que crear inspeccione el caso trabajador por trabajador y se constate que hay un abuso de temporalidad, que ese trabajador sea automáticamente declarado personal fijo en la Administración, no con esa terminología para cumplir digamos exquisitamente la legislación española al respecto, pero que se resuelva su continuidad temporal en la administración hasta que se extinga su relación de trabajo. Hoy entregamos esa propuesta en 40 ciudades españolas y probablemente mañana o más adelante esa protesta que nosotros tenemos en Canarias, que somos pioneros en toda España, se extienda por otras comunidades. Por último, señor Quintero, ¿cuál es el motivo por el que se niegan a sentarse con la directora general de Función Pública, con Laura Martín? ¿Por qué entienden que ella no es una interlocutora válida? Es muy sencillo, con todos nuestros respetos hacia ella, no es absolutamente nada personal. Con el debido respeto a la directora general, un director general o una directora general no tiene capacidad de maniobra política. Es decir, este problema requiere una solución valiente, pero esa solución valiente tiene que ser una solución política. Es decir, aquí hay que sentarse las personas que están afectadas, los sindicatos que las representan y alguien que tenga voluntad política y capacidad de decisión política. El director general no la tiene, como no la tiene un secretario general técnico. Se tiene que sentar el consejero, se tiene que sentar el presidente. Fíjese usted lo importante que es. Este problema afecta a 26.000 trabajadores de la comunidad autónoma, porque claro, ahora somos la punta del iceberg. Los 6.000 que yo he nombrado, o sea, los 4.000 de Administración General y los 2.000 de los hospitales somos la punta del iceberg, ¿vale? Pero es que afecta a docentes y afecta a funcionarios de justicia. Hay 1.000 funcionarios de justicia en esta situación de abuso de temporalidad, trabajando 25 años en la administración en esta situación, y docentes ni le cuento. Entonces, somos 26.000 trabajadores en abuso de temporalidad en la Comunidad Autónoma de Canarias. Somos la punta del iceberg. No es como para que el jefe de la empresa, que este es el presidente del Gobierno de Canarias, tome cartas en el asunto y se sienta a ver qué le pasa a 26.000 empleados suyos. Que es como si estuviéramos en la Nissan o en una empresa de estas que todo el mundo entendería que vaya a haber un expediente de regulación de empleo y el director ejecutivo de esa empresa no se sentara con los miles de trabajadores afectados. Repito que somos 26.000 familias canarias en riesgo de ver perder su puesto de trabajo y atropellado el derecho a la estabilidad por un gobierno que desoye por completo el clamor de los 26.000 trabajadores. Señor Quintero, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio ECA. Buen día. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. Gracias a todos por venir. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Somos la plataforma. Montamos la plataforma hace unos meses porque nadie nos escuchaba. Absolutamente nadie. Y aquí el que no llora no mama. Necesitamos estar en la calle y hoy creemos que somos más que ayer, más que el lunes. Y esperamos que en febrero seamos todavía muchos más. Tenemos que convencer cada uno de nosotros a aquellos compañeros que todavía no se dan cuenta del peligro de una OPE. Tenemos que atraer a la huelga al 100% de los temporales, de los interinos, de todos los sectores. Vamos a intentar sumar a la huelga a más sectores, a justicia, a educación, a cabildos, a ayuntamientos, a universidad. El gobierno no se da cuenta lo peligroso que es lo que tiene en marcha. No solamente tiene el conflicto, sino el gasto. Estamos aquí porque sabemos que es justo, no es fácil organizarnos, nos quita toda la energía, es difícil, estamos haciendo muchos esfuerzos por estar, pero si la gente no se suma a nosotros, estamos perdiendo mucha fuerza. Queremos agradecerles a todos que estén aquí, que estén hoy, que estuvieran el lunes y que estén en las próximas jornadas de febrero, pero es importante que utilicemos los próximos días para convencer a la gente de lo importante que es estar en febrero. Estamos trabajando en más acciones. La próxima será una caravana de coches. Tendremos una caravana de coches a final de mes, que la vamos a hacer en toda España. Estamos desde la plataforma trabajando para coordinar a otras comunidades autónomas que se quieren sumar a lo que nosotros hacemos, porque no han hecho huelga en el resto de comunidades autónomas. Vamos a extender la huelga a otras comunidades, a Cataluña, a La Rioja, a Navarra. Vamos a trabajar en esa dirección. Hoy le hemos entregado al consejero una propuesta. Esperemos que la tomen en consideración, la conocen. Saben que lo que ellos proponen no es legal, no es justo, porque no atiende al derecho europeo. Saben que si hacen eso van a empantanar la administración. Viene dinero de Europa, necesitan servicios potentes, nos necesitan a nosotros estables. Somos la administración desde hace 20 años, ¿de acuerdo? Tenemos que estar movilizados constantemente y tenemos que pedir que se cubran vacantes, que se saquen ofertas, que fortalezcan la administración. Todo eso se lo hemos pedido en el manifiesto de hoy. Si no, esta administración va a colapsar la sanidad y va a colapsar la administración general. Y no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de Julio Pérez y del gobierno. Y en eso tenemos que seguir batallando.